Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes y poder compartir con ustedes estos minutos. La verdad considero que el tema del libro de Job es un libro que nos puede edificar bastante en el tiempo que estemos afrontando. Es uno de los libros que más preguntas pueden despertar, pero también es un libro que trae una respuesta maravillosa a cada uno de nosotros que nos hemos comprometido con Dios. Y no solamente a aquellos que hemos creído en Dios, sino también a aquellos que estamos cuestionando cómo actúa Dios. La pregunta que puede surgir en medio de este libro es, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Y por qué Dios permite tanto sufrimiento? La verdad me gustaría que te pusieras cómodo en estos próximos minutos y si podemos tener un diálogo acerca del libro de Job, intercambiar ideas y platicar acerca de lo que está escrito, la percepción que pudiéramos tener acerca de este maravilloso libro y también poder conocer un poco más acerca de lo que la intención que tenía el autor al escribir este maravilloso libro. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Algunos eruditos lo ubican antes del diluvio, en un periodo antes de todos los patriarcas, debido a que en este libro no se menciona a ninguno de los patriarcas, ni se maneja ninguna historia, ni siquiera se hace referencia a cómo Dios actuó en el diluvio. Lo cual, por el tema que se toca en el libro de Job, hubiera sido algo completamente útil para los argumentos de los amigos de Job y también para Job mismo. Sin embargo, Dios nos deja en esta época, en este tiempo, en esta etapa de la historia, la vida de un hombre llamado Job. Curiosamente, el nombre de Job significa odiado, perseguido o enemistado. Como lo hace Philip Yancey en su libro, La Biblia que leyó Jesús, me gustaría llevarte a esta analogía y poderte decir que podemos mirar el libro de Job como una obra de teatro. Si nosotros podemos mirar la obra de Job como la vida de Job o el libro de Job como una obra de teatro, en la cual los actores no saben el por qué, ni cómo, ni la razón por la cual están en esta obra, en esta historia. Pero usted y yo conocemos al escritor de este libro, usted y yo conocemos al escritor de esta obra, usted y yo conocemos al director, al autor y productor de toda esta obra. Aunque los actores no saben por qué están sucediendo las cosas, hablamos de Job, sus amigos, su esposa y toda la gente que les rodeaba, no saben, usted y yo sí lo sabemos. Y podemos mirar en Job capítulo 1 y versículo 2, cómo el escritor de la obra inicia todo esto. ¿Desde qué punto empieza la vida de Job a tornarse cada día más difícil, a volverse cada día más complicada? Y a estar pasando por una situación sumamente incómoda. Esto es algo que usted y yo deberíamos de considerar siempre. Usted y yo sabemos dónde está Dios. Usted y yo sabemos de un diálogo que se dio en el universo entre Dios y Satanás. Usted y yo sabemos quién está infringiendo el sufrimiento y el dolor a Job, pero eso Job no lo sabe. Eso no lo saben tampoco sus amigos. Ni tampoco era necesario que lo supieran. La verdad creo que si Job hubiera sabido el diálogo que existió antes de todas sus desgracias, entonces no hubiera tenido validez la forma en la cual él actuó y la manera en la cual él pudo salir adelante en medio de esta prueba. ¿Te parece bien? Ve por tu Biblia, abramos la palabra de Dios en el libro de Job y estaremos estudiando algunos pasajes. Quizá ya leíste Job en toda esta semana. Quizá ya te hiciste un plan de leerlo. Y si no lo has leído y este video sirve para que te introduzcas en este libro, va a ser un objetivo cumplido. La idea es que te apasiones por la palabra de Dios. No vamos a dar todas las respuestas, porque de hecho nadie tiene todas las respuestas. Y menos hablando del tema que vamos a encontrar en el libro de Job. No todos pueden llegar a una comprensión clara cuando están sufriendo, pero siempre tendremos la certeza de que Dios está haciendo algo, aunque nosotros no lo comprendamos. Eso es lo que está hablando el libro de Job. Job significa odiado, perseguido, enemistado, separado, aislado. Desde que lo llamaron, desde que lo nombraron, desde que él nació, este fue su nombre. Pero al igual que Jabes, si usted y yo vamos a Jabes, a la palabra de Dios en 1 Crónicas 4, del 9 al 10, la Biblia nos habla de un hombre también llamado Jabes,
cuyo significado de su nombre es dolor. Porque su mamá cuando nació, ella dijo, con dolor he parido a este niño. Y toda la vida a Jabes le iba a acompañar este dolor, a este nombre, ese significado. Imagínate llamarte así. Donde quiera que iba él no tenía otro significado y donde quiera que él iba no tenía otro nombre, donde quiera que él iba no había otra forma de llamarlo, sino simplemente dolor, porque había infringido dolor. Pero Jabes hace una oración y pide, Señor, si tú estás conmigo, si tu mano me fortalece, si ensanchas mi territorio. Y la Biblia marca que Jabes fue un hombre más ilustre que todos sus hermanos. Él llegó a comprender que podía depender de Dios y Dios lo hizo llegar mucho más allá de lo que le habían nombrado. De la misma manera, dice la Biblia que Job era un hombre próspero, era un hombre amado por la gente y era un hombre reconocido por Dios. Si vas conmigo a Job, capítulo 1, del 1 al 5, vas a encontrar las características de Job. Había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job y él era un varón íntegro, justo, temeroso ante Dios y apartado del mal. Job era un hombre ejemplar. A pesar de que su dolor era odiado, enemistado o separado, Job tenía una fe en Dios. Y también tenía, conforme tú vas leyendo todo el libro de Job, te vas dando cuenta cómo la gente iba a Job a pedirle consejo, cómo Job ayudaba a los que no tenían comida, cómo Job estaba al pendiente de sus trabajadores, cómo Job estaba siempre al pendiente de todas las personas que necesitaban su ayuda. Era un hombre íntegro, era un hombre próspero, era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, que andaba rectamente delante de Dios y también estaba apartado del mal. Era todo un hombre ejemplar en esa tierra. Y dice el Señor mismo que no había ninguno como él. Si tú vas conmigo al versículo 8, Job recibe de Dios esto que él nunca escucha, pero esto es lo que dice Dios de Job. ¿Has considerado ya a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón íntegro y recto, temeroso ante Dios y apartado del mal. Este era Job. Este era la persona a la cual tú y yo nos vamos a referir en todo este libro y de la cual se menciona en cada uno de los 42 capítulos a un hombre justo, íntegro. Estas personas forman parte de la historia a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 38. Empieza un diálogo entre Job y sus amigos, empieza un diálogo entre los amigos que vienen a consolarlo y también a recibir una palabra de parte de Job. Esta historia de una sola persona da voz a multitudes de personas. Así es como debemos de ver el libro de Job. Es la historia de una sola persona que da voz a las preguntas de una nación entera. ¿Por qué quedó marcado en la Biblia este libro? Porque surge la pregunta que cualquier hombre, cualquier mujer puede tener como parte del pueblo de Dios. ¿Cómo puede el pueblo elegido de Dios sufrir tantos desastres? Si hablamos de esto, los judíos encontraban un descanso, un consuelo y un refugio al escuchar las palabras de Job. Al mirar cómo Job, un hombre elegido por Dios, un hombre perfecto ante los caminos del Señor, un hombre recto, apartado del mal, íntegro, próspero y que ayudaba a todas las personas, ¿cómo un hombre así sufre tantas calamidades? Aquí iniciamos ya a introducirnos en lo fuerte del libro. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Por qué cuando nosotros somos rectos, temerosos delante de Dios, las cosas no salen a la perfección como nosotros quisiéramos? A estos diálogos es a los cuales debemos de profundizar y llegar. En el libro Job se preguntaba por qué un hombre inocente estaba sufriendo el castigo de Dios. Muchas veces lo que nos sucede, lo que estamos atravesando, lo que hemos pasado, lo miramos como un castigo de parte de Dios y pensamos que Dios se ha abandonado de nosotros. Consideramos que Dios se aisló de tal manera de nuestra vida que dejó sin protección todo lo que nos rodeaba y aún nuestro propio cuerpo. Job empieza a preguntarse por qué un hombre que ha sido íntegro toda su vida, un hombre inocente está sufriendo el castigo de Dios. Por el otro lado, los amigos de Job insisten que un Dios justo, amoroso y poderoso tiene que seguir ciertas reglas aquí en la tierra. Como diciéndole, Dios, si te hemos permitido formar parte de los planes de nosotros, si te hemos permitido que te introduzcas aquí en la tierra, si hemos dejado que tú llegues hasta este punto, tienes que hacerte a nuestras reglas. Tienes que vivir de acuerdo a lo que nosotros planeamos y a lo que nosotros dijimos.
¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no hemos creído que porque darle apertura a Dios a nuestra vida, Él nos debe algo y debería de seguir las reglas que nosotros le hemos impuesto? Lo que los amigos de Job siempre están sosteniendo es esto: si Dios es amoroso, perfecto y justo, poderoso, entonces tiene que hacerse a las reglas de nosotros. Dentro de estas reglas incluye principalmente recompensar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Bajo esta óptica, los amigos de Job entonces consideran en todos sus diálogos que si Job está sufriendo es porque ha pecado. Y qué fácil es. Y más fácil para los que creen en Dios es considerar que si a alguien le está yendo mal en la vida es porque hay un pecado. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de darle consuelo a alguien simplemente porque pensamos de esta manera? Es que Dios tiene que hacerse a nuestras normas, y según la norma establecida por nosotros como seres humanos es que si Dios es justo, es amoroso y es poderoso, Él debe de recompensar a los buenos y castigar a los malos y hacerlo ya. Ese es el diálogo que piensan los amigos de Job es correcto. Y viendo en su totalidad, el libro de Job es acerca de la fe, no tanto del sufrimiento. Conforme tú vas leyendo el libro de Job, te puedes dar cuenta que todo lo que sucede y todos los diálogos y todo lo que gira en torno, lo que más riqueza nos da es la forma en la cual se ve a Dios. Esa es la fe. No solamente es acerca del sufrimiento o de la injusticia, sino solamente acerca de la fe. La historia de un hombre seleccionado para experimentar el sufrimiento asombroso como una prueba. Este es el libro de Job. La historia de un hombre que fue visto entre toda la humanidad y llamó la atención de Dios, y Dios lo tomó como una prueba para mostrar que los seres humanos podemos amar a Dios independientemente de las circunstancias. Sin embargo, sigue siendo una prueba de fe. ¿A quién le tenía que mostrar Dios esto? A nadie. Sin embargo, cuando vamos a Job, capítulo 1, versículo 2, nosotros encontramos estos diálogos. Dice la Biblia que todos los hijos de Dios llegaron ante Dios y entre ellos llegó Satanás también. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y todos sabemos este diálogo, de recorrer la tierra, de andar por ella, de deambular. Y Dios le dice a Satanás, ¿y has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso ante Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás le dice, claro, porque le has dado todas las cosas. Job te teme porque tú le has dado todo. Tú le has puesto todo en bandeja de plata y no sufre. Y luego aparte lo has cercado de protección para que nada lo toque. Entonces, ¿cómo no te va a amar Job? Y después el Señor le dice, haz con él y toca las cosas que tengas que tocar. Y fue cuando pierde sus hijos, pierde sus cosechas, pierde sus ganados, pierde todas las cosas en un día. Todo viene hacia abajo, un torbellino, un fuego, algo cae. Entonces los amalecitas que vienen o las bandas de asaltantes que vienen, y tú puedes leer todo esto. Y en el capítulo 2, versículo 3, de nueva cuenta Dios le dice esto. Ya has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que hasta ahora persiste en su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Y esta palabra, me incitaste contra él, pareciera que causa un diálogo o pareciera también un conflicto en nosotros. ¿El diablo puede tocar a Dios? ¿El enemigo puede incitar a hacer lo malo también a Dios? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Estas cuestiones son las que ayudan a fomentar nuestra fe y a crecer en nuestra fe, profundizar en ello. Y cuando tú lees esta parte, porque tú me incitaste, a pesar de que me incitaste a perjudicarlo, uno pensaría, wow, entonces algo sucedió. Dios estuvo débil y pudo acceder a la petición. Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos y que más frecuentemente escucho. Entonces, ¿qué sucedió? El diablo incitó a Dios para hacerlo. Y pareciera, si nosotros leemos por encima de esto, vamos a pensar que sí. Y Dios mismo está diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vas leyendo bien exactamente este versículo, que no tiene nada que ver con una descripción muy complicada, todo se resume en que el diálogo no inicia con el enemigo. El diálogo inicia con Dios.
Satanás ni siquiera conoce a Job, pero Dios es el que le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Hace poco estaba platicando con mi esposa y mi esposa me decía, esto él lo incitó. Pero cuando vas a la palabra, puedes considerar realmente que quien inicia la plática es Dios. Quien inicia la plática, quien inicia la conversación y quien despierta la inquietud en el enemigo es Dios. Dios es quien toma la iniciativa. No es que el enemigo venga y le dijo, ya viste a Job, mira lo que hay que hacer. Todo inicia en Dios, aún el sufrimiento de Job. Que el enemigo fue la herramienta que Dios utiliza o que permitió que él hiciera las cosas. Porque te das cuenta, si tú lees bien Job capítulo 1, versículo 2, Dios le dice, ve y toca sus propiedades, pero no lo toques a él. Después dice, ve y toca su cuerpo, pero no se te ocurra tocar su vida. Quiere decir que el enemigo está sometido y está sujeto a la autoridad de Dios. Ese es el punto clave principal y uno de los argumentos más fundamentales que podemos descubrir en Job, que espero nos ayude a crecer en nuestra fe y que podamos comprender que aún aquel enemigo que nosotros pensamos que no tiene voluntad está sometido a lo que Dios dice. Entonces vamos comprendiendo que el sufrimiento y el dolor no son los protagonistas del libro. Para Dios, el protagonista es Job. Y para Job, el protagonista en todo es Dios. Job capítulo 2, versículo 10 dice, pero él les respondió, has hablado como se expresa una de las insensatas. De Dios hemos recibido los bienes. ¿No recibiremos de él también los males? En todo esto, Job no pecó ni blasfemó contra Dios con sus labios. Job jamás menciona al enemigo. Este hombre jamás menciona a cualquier otro argumento, sino que todo se lo atribuye a Dios. Su alegría, sus bienes, su prosperidad viene de Dios. Su desgracia, su tristeza, su sufrimiento también viene de Dios. Para Job, el protagonista en todo lo que está pasando sigue siendo Dios. La pregunta que tú y yo deberíamos hacernos en esta hora es, cuando sufrimos, ¿quién es el protagonista? Porque quien ocupe tu pensamiento y tu corazón en el sufrimiento es quien va a gobernar la forma en la que actúes y también en él vas a poner tu esperanza. Job jamás menciona al diablo como causante de su sufrimiento. Y en este tiempo es tan sencillo estar escuchando a hombres y mujeres que quieren atacar al diablo cuando Job, en medio de su ignorancia del plan de redención, cuando Job, en medio de no conocer lo que tú y yo conocemos, no deja de atribuirle todo lo que él tiene al poder soberano, a la gracia absoluta y a toda la perfección de Dios. Si Dios es quien me dio el bien, también es el que está dando el mal. Mi corazón, mi pensamiento, mi percepción, mis ojos estarán puestos en él. Y eso es lo que anhela Job en todo el libro. Job está pidiendo esto, que Dios se manifieste, que Él venga y me diga, que dialoguemos, si es necesario confrontarnos, si es necesario que aleguemos, si es necesario exponerle mi causa, lo voy a hacer. No hay una sola expresión de pedir una esperanza en alguien más. Entonces, cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en el dolor, quien gobierne nuestra mente y a quien le atribuyamos la decisión de hacernos sufrir es quien va a controlar nuestra fe. Job no perdió su fe. Job no blasfemó contra Dios. Job nunca dejó de ver a Dios en el sufrimiento. El sufrimiento y el dolor no son los protagonistas. Para Dios, el protagonista es Job. Y para Job, el protagonista es Dios. Una relación íntima. ¿Qué ha hecho de malo Job? La siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿qué ha hecho de malo Job para sufrir de esta manera? Tú y yo sabemos la respuesta. Y está en el capítulo 2, versículo 3. No ha hecho nada malo. Dios está mirando a Job, pero Dios no está siendo castigado. Dios lo está usando para probarle a Satanás que la fe de un ser humano puede ser genuina y desinteresada. La fe de un ser humano puede ser genuina y desinteresada, no dependiente de las buenas dádivas de Dios. No va a depender de las buenas dádivas de Dios para amarlo, para servirle, para seguirle. Cuando nosotros vemos Job capítulo 1 y versículo 2, sabemos lo que Dios piensa. Sabemos también lo que el enemigo hizo. Pero lo que no sabemos
estamos esperando es la reacción de Job. ¿Cómo va a responder Job? Cuando tú lees Job 1 y 2, empiezas a ver este diálogo. Y esto es lo emocionante de las obras o de una buena película. A partir del capítulo 3 empieza la situación real. ¿Cómo habrá de responder Job a este sufrimiento? Y creo que esto es lo que tú y yo podemos también aprender. Cuando todo está bien y de repente las cosas cambian. La pregunta no es, ¿qué piensa Dios de mí? La pregunta no es, ¿qué hizo el enemigo? La pregunta es, ¿cómo reaccionaré ante el sufrimiento? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo? El enemigo está tratando de colocar a Dios en una posición donde solamente puede ser amado por lo que Él puede dar. Y esto le encanta al enemigo. Meter ideas en nosotros que si Dios ha dejado de darnos su bendición, su provisión, quiere decir que ya no nos ama y por lo tanto no tenemos por qué amarle. Sin embargo, en los periodos de nuestra vida, en todo lo que tú hagas, en donde quiera que tú te encuentres, habrá desiertos llenos de escasez que no están siendo provocados por el enemigo. Habrá desiertos llenos de escasez donde las oraciones parece que no llegan al cielo y que si llegan al cielo, Dios las está ignorando. ¿Por qué? Porque Dios de tiempo en tiempo, creo yo, prueba nuestra fe, no para demostrarle nada a nadie, sino simplemente para que crezcamos en el amor hacia Él. Lo que Dios está haciendo es mostrarle al enemigo que la humanidad puede amarlo sin recibir nada o cuando Él les quita todo. Por eso Job es este tipo que representa a la humanidad. En medio del plan cósmico de Dios, en medio del plan más allá del tiempo que está viviendo Job, es un hombre que comprueba que en medio de cualquier circunstancia, el amor de Dios y el amor a Dios nos puede sostener. Es muy parecido a lo que Pablo dice. En medio de hambre, de persecución, de espada, de enfermedad, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Sin embargo, para nuestro corazón ser fortalecido y nuestra fe ser firme, tiene que ser probada. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. Pero sigamos hablando de Job. Ahora, a pesar de que Job está viendo a Dios como la fuente de todo, no deja de tener interrogantes. Job pregunta, ¿cómo puede un Dios tan amoroso tratarme tan injustamente? Esta pregunta nos representa a todos. ¿Cómo puede un Dios amoroso estarme tratando injustamente? ¿Lo merezco? ¿Realmente tiene un propósito? Y esta pregunta que despierta en nosotros tantas inquietudes nos lleva a querer someter a Dios a un juicio. En su libro C.S. Lewis, Dios en el banquillo, lleva esta idea y dice que muchas veces nosotros queremos poner a Dios en un banco y juzgarlo, y empezar a interrogarlo, y empezar a cuestionarlo, y empezar a preguntarle y a exigirle que nos dé razones, que explique el por qué está haciendo las cosas. ¿Por qué si yo soy tan bueno y tú dices ser un Dios bueno, me tratas tan injusto? ¿Te has dado cuenta de esto? Cómo a veces queremos someter a Dios a un juicio porque no actúa como nosotros le hemos planeado o como nosotros lo hemos imaginado. Juzgamos a Dios porque no hace las cosas como nosotros consideramos que deberían de ser hechas. Pero ¿quién establece las reglas en el universo? ¿Quién ha puesto en el universo los límites y quién gobierna por sobre todas las cosas? ¿Somos tú y yo? No, es Él. Él es el que gobierna. Pero ¿cuántas veces, porque las cosas no están saliendo como nosotros hemos planeado, nos hemos imaginado o hemos idealizado, sentamos a Dios en un banco y nos sentimos con el poder o la autoridad de juzgar, de condenar y de hasta cuestionar a Dios? Y no solamente eso, sino que le estamos exigiendo que nos dé una respuesta inmediata, como si nosotros fuéramos los señores. Eso es lo que está pasando con Job. Queremos sentar a Dios en un banco y juzgarlo, cuando Él es el que tiene toda la autoridad de sentarnos a nosotros y juzgarnos aún en medio del sufrimiento. La pregunta del libro entonces no es ¿dónde está Dios? Eso ya lo sabemos, lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. La pregunta es ¿dónde está Job?
La pregunta que está en el libro es: ¿dónde está Job en medio del sufrimiento? La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros cuando sufrimos? ¿Estamos en la posición de jueces, poniendo a Dios en un banquillo y exigiéndole respuestas? ¿O estamos cuidando nuestro corazón de no perder la perspectiva de que si hemos recibido los bienes de Dios, ¿no habremos de recibir también los males? Si acaso Dios tiene el derecho de bendecirnos y de prosperarnos, ¿no también tiene el derecho de hacernos pasar por escasez y de quitar la salud de nuestro cuerpo? ¿O es que Dios es solamente una mitad y la otra nosotros? ¿O Dios es todo en nuestra vida? ¿O Dios es nada en nuestra vida? Dios quería ser la fuente de bendición en la vida de Job, como lo quiere ser en nosotros. Pero también quería ser la fuente de tristeza. Porque cuando un justo sufre, no sufre por sufrir, sufre con un propósito. Sufre con una meta clara de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Si sigues aquí conmigo, vamos por favor a mirar entonces los amigos de Job. Lo vemos brevemente. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Encuentras que llegaron estos tres amigos de Job y uno más joven llamado Eliú. Llegan y miraron a Job, y cuando lo vieron, rasgaron sus vestidos, echaron ceniza sobre su cabeza, y durante 7 días estuvieron observando a Job, llorando juntamente con él, lamentando su situación, extrañando los tiempos felices, y ahora mirando a su amigo que estaba encumbrado en la prosperidad, mirándolo sin nada, con un cuerpo lleno de llagas, rascándose con una tea de árbol o con una corteza de árbol, porque era tanto el dolor que tenía. Desde la llaga abarcaba, dice la Biblia, desde la planta de sus pies hasta la cabeza. Era un dolor, gemir y era un lamento. Durante 7 días los amigos de Job no dijeron nada. No podían hablar. Les impresionó tanto esto. Pero cuando empiezan a hablar, en lugar de consolarlo y comprenderlo, ¿sabes qué es lo que hacen los amigos de Job? Lo que hacen los amigos de Job es juzgarlo y condenarlo. Lo que empiezan a hacer es acusarle de pecado y hacerle o forzarle a quererle sacar cuál era la causa por la cual él estaba sufriendo. En todos los diálogos de los amigos de Job encuentras una ideología: si tú has pecado, tienes que sufrir. Si fueras justo, no estuvieras pecando. Y todo lo que quieren extraer de Job, ni siquiera es un consuelo. Lo que quieren saber de Job es cómo pecó. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esta actitud? Porque la realidad es la actitud de cualquier religioso que se cree mejor que aquellos que sufren. La religiosidad me lleva a considerarme mejor que cualquier otra persona. Pero cuando alguien está sufriendo, entonces considero que es una muestra de mi justicia y es una muestra de mi perfección y es una evidencia del pecado que tiene la otra persona. ¿Cuántos amigos tuyos están sufriendo? ¿Cuántos hermanos de la congregación están sufriendo? Y cuando viene el pensamiento a tu vida, lo que surge de tu corazón hacia tus labios no es una palabra de ánimo y de consuelo, sino la pregunta, la respuesta o la afirmación que sale es: algo mal ha de haber hecho, por algo Dios lo castigó. Qué tristeza es que nosotros, que deberíamos de dar consuelo en medio del sufrimiento, muchas veces lo que tenemos son argumentos para tratar de sacar el pecado oculto que otros tienen. Esa es la actitud que tienen los amigos de Job. En Job capítulo 21, si vas conmigo, tienes la Biblia, sería muy saludable que lo vieras. Si no, permíteme leerlo juntamente contigo. En Job capítulo 2, versículo 11, es donde la palabra de Dios nos enseña que ellos vienen y hablan. Pero en Job capítulo 21, Job les dice en el versículo 34, ¿cómo me confortarán con lo inútil de sus respuestas que incrementan contra mí? Los amigos de Job no pueden consolar a Job y no pueden confortar su vida mientras lo están viendo como un pecador. Ellos están buscando la causa del sufrimiento y Job necesitaba algo que aliviara su sufrimiento a través de sus amigos. Y harto de sus discursos, Job les dice: ¿cómo me van a confortar con lo inútil de sus respuestas? Los amigos de Job nos pueden enseñar que un buen consejo mal intencionado
va a hacer más daño que bien. Porque tú lees los discursos de los amigos de Job y son buenos consejos. Pero la razón de la cual nace ese discurso, la razón que viene del corazón de ellos, no es confortar a Job, es juzgarlo, es condenarlo, es aplastarlo. Tú no puedes consolar a nadie si lo estás juzgando al mismo tiempo. Tú no puedes reconfortar la vida de una persona mientras lo estás juzgando, mientras lo estás condenando. El Señor Jesús, con esas palabras tan sabias, Él nos dice, no juzguen, no condenen. ¿Quieres reconfortar a alguien? Tú y yo somos agentes de consuelo, de confortación. No puedes confortar a alguien, no puedes consolar a alguien, no puedes ayudar a alguien, mientras al mismo tiempo lo estás juzgando, condenando o maldiciendo. O eres una cosa o eres la otra. Ahora, ¿qué sucede con Job? Ignora completamente el diálogo entre Dios y el enemigo. Job no sabe nada de lo que sucedió en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En Job capítulo 2, versículo 10, lo que leíamos hace un momento, Job siempre está diciendo, de Dios he recibido lo bueno, también voy a recibir lo malo. ¿Cómo voy a maldecir el nombre de mi Dios? La esposa de Job le está diciendo, ya, maldice a Dios y muérete. O sea, ya acaba con todo, blasfema contra él y que todo se venga abajo, ya todo se acabó. Sin embargo, él mantiene su integridad delante de Dios. Otro de los pasajes que podemos encontrar en el libro de Job está en el capítulo 7, versículo 17. La integridad de Job, la firmeza de Job, la fe de Dios. A pesar de su justicia, la justicia de Job, a pesar de su integridad, Job no se siente digno ni siquiera de la atención de Dios. Job 7:17 dice, ¿qué es el hombre para que lo hagas perecer y te preocupes por él? O sea, Señor, ¿quién soy yo para que me hagas sufrir? Y no solamente para que me hagas sufrir, sino también para que me hagas reverdecer, para que me hagas crecer, para que te preocupes por mí. Señor, he captado tu atención. Job no sabe lo que está sucediendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero sí sabe la intención de Dios y Job dice, Señor, ¿por qué me tomas en cuenta para sufrir? ¿Tú has visto así el sufrimiento? O sea, Señor, tú me has tomado en cuenta para sufrir. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para que tú te molestes en hacerme sufrir? Luego dice el versículo 18, para que lo visites por la mañana y en un momento lo pongas a prueba. O sea, Señor, ¿qué tan importante soy para que me estés haciendo pasar por esta prueba? Esto es lo que nos está enseñando Job. Esto es lo que nos está enseñando el libro de Job, que Dios se interesa por nosotros y que el sufrimiento que viene de parte de Él tiene un propósito claro. ¿Cómo vamos a reaccionar? Job reaccionó de la manera correcta. ¿Quién soy, Señor, para que tú me estés tomando en cuenta de esta manera? Esto no quiere decir que Job nunca se queja de la situación. De hecho, en el mismo capítulo 7, versículo 19, Job dice, ¿hasta cuándo no me dejarás? ¿Acaso no me dejarás hasta que me trague mi oprobio? O sea, ya basta de tanto sufrimiento, ya quisiera que esto terminara. Si vas al capítulo 10 de Job, en el versículo 10, dice, me has hecho espeso como la leche y como a queso me cuajaste. Me has vestido de piel y de carne y me has afirmado con tendones y huesos. Vida y paz me has dado. Empieza a hablar Job acerca de cómo Dios lo formó. Y en el versículo 20 dice, breves son los días de mi vida. Apártate de mí para que yo esté tranquilo y tenga un poco de reposo. Señor, antes de que me vaya y ya no vuelva a la tierra de tinieblas, de sombras y de muerte. Ya quisiera que se acabara todo este sufrimiento. Me diste sensibilidad, me diste carnes, huesos y tendones que están sufriendo el dolor. ¿Para qué lo hiciste, Señor? ¿Para qué me formaste? Job empieza a maldecir el día en el que él nació y empieza a decir, ¿por qué permitiste que yo naciera? Si vas al versículo 14, al capítulo 14, en el versículo 18, Job empieza a decir, Señor, no hubieras permitido que yo naciera. Empieza Job a lamentarse de todo lo que está viviendo. ¿Es posible entonces mantener nuestra fe en Dios, aunque estemos en angustia y no estemos contentos con la situación? Por lo que encontramos en el libro de Job, parece que sí. Podemos seguir teniendo integridad en nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo estar renegando, no estar contentos por la situación. Pablo habla acerca de estar contentos en las situaciones,
no por las situaciones. Job expresa todo esto. Pero en todos los diálogos que tiene Job, tú puedes encontrar estos 3 argumentos que son sumamente válidos. El primero que aprendemos de Job, en todos los discursos de Job, que te invito a que lo leas si no lo has leído, es el sufrimiento proviene de Dios. Así es. El sufrimiento proviene de Dios. Podemos ver cómo el enemigo es el que hace todas las cosas, pero Dios permite ese sufrimiento. Lo que está diciendo Job es esto: el sufrimiento proviene de Dios. Y luego dice Job, Dios es justo. En medio de su calamidad, en medio de su dolor, Dios recibe de Job esta respuesta: Dios es justo. Pero también la otra parte con la cual Job se sostiene en medio del sufrimiento es: yo soy inocente. Y todos estos son verdades. El sufrimiento proviene de Dios, Dios es justo y yo soy inocente. Job cree que es mejor para él poner su confianza en Dios. Y Job rehúsa permitir que un dogma inventado por los hombres aplaste sus derechos. Mientras que los amigos de Job le están diciendo: no hables con Dios, ni siquiera lo invoques porque estás en pecado. Lo que Job está diciendo es: quiero hablar con Dios, quiero que Él me explique, quiero que Él me diga, quiero hablar con Él cara a cara, quiero confrontarlo, quiero preguntarle y quiero cuestionarlo. Esto es lo que está haciendo Job. A pesar de que Job cree, sabe y sostiene que su sufrimiento viene de Dios, a pesar de que él sigue sosteniendo que Dios es justo, de hecho, quiere hablar con Dios porque él sabe que Dios es justo, y a pesar de que él sabe que también es inocente, su demanda no está en la respuesta de sus amigos. Él quiere la respuesta que viene de parte de Dios. Y aquí es donde empieza lo más interesante del libro. A partir del capítulo 38 al capítulo 42 vemos la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios hacia Job no es decirle: Job, te hice sufrir por esto, Job, te hice pasar por esta situación. Job empieza diciéndole a Job: ¿tú pusiste límite en los mares? ¿Tú hablaste a la tierra para que se formara? ¿Tú tienes el poder de sostener la tierra para que no se caiga? ¿Tú conoces el camino de las cabras monteses? ¿Tú has formado las copos de nieve antes de que caigan a la tierra? Tú empiezas a ver el límite de los mares. Tú conoces al Leviatán. Te hace caso el Behemoth. Él te sostiene. Tú sabes y le hablas y él te hace caso. Y tú jugueteas con él. Empieza Dios a hablar con Job de una manera tan clara en medio de todo el universo y cómo Dios sostiene el universo. En pocas palabras, en palabras del escritor Philip Yancey, lo que Dios le está diciendo a Job es: mientras no conozcas mejor que yo cómo se gobierna el universo físico, tú no me digas cómo gobernar el universo moral y espiritual. ¿Qué argumentos le podemos dar a Dios con esto? ¿Sabes cómo gobernar el mundo físico? ¿Sabes cómo se sostienen las estrellas? ¿Sabes cómo están todas las cosas sostenidas? ¿Sabes cómo se da la fuerza de gravedad? ¿Conoces cómo se gesta un pequeño dentro del vientre? ¿Sabes cómo crece una semilla en la oscuridad? Simplemente con todas estas preguntas, Dios le está diciendo a Job: si no sabes cómo gobernar el mundo físico, no tienes ninguna autoridad de decirme cómo gobernar el mundo moral y espiritual. Se te pone la piel chinita, a mí también. ¿Cómo puedes llegar a comprender y a entenderlo? Entonces, si no tenemos las respuestas a esto básico que podemos palpar, ¿por qué queremos sentar a Dios en un banco? ¿Qué autoridad tenemos para juzgarlo y decirle cómo hacer las cosas? Dios voltea todo y lleva a Job, y a Job lo pone en el banco. ¿Me quieres gobernar y me quieres decir cómo gobernar en lo moral y en lo espiritual? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta manera? Es que ya no quiero creer en Dios porque es injusto. Pero es injusto, ¿por qué? ¿Porque no hace las cosas como tú dijiste? ¿Porque no hace las cosas como tú planeaste? ¿Porque no hace las cosas como tú le ordenaste? No, amigo y amiga mía, Dios no está sujeto ni sometido a nuestras reglas. De hecho, el libro de Job nos lleva no a mirar cómo podemos manipular a Dios para que actúe a favor de nosotros, sino el libro nos lleva a comprender cómo Dios actúa
Y la forma en la cual se mantiene sano nuestro corazón es aceptando las formas como Él gobierna. Quitarnos toda idealización, toda idea que nosotros nos hemos hecho. Pero ahora veamos a nosotros, resumamos esto. Los amigos de Job, ellos piensan que Dios tiene que someterse a las reglas que ellos han establecido y compensar al bueno y castigar al malo. Job está ignorando completamente lo que está sucediendo, pero en sus discursos él sostiene: Dios es bueno, Dios es justo, el sufrimiento viene de Él y yo soy inocente. Dios nos hace la pregunta, si tú no sabes, o una afirmación, si tú no me puedes decir cómo gobernar el mundo físico, tampoco puedes enseñarme cómo gobernar el mundo espiritual y el mundo moral. De la misma manera, ahora nosotros, vayamos a lo que aprendemos. ¿Qué papel jugamos nosotros y qué está sucediendo? Las preguntas que tenemos cuando estamos sufriendo. La primera es, ¿por qué yo? La segunda pregunta que surge en el sufrimiento es, ¿por qué Dios tiene algo contra mí? ¿O tiene Dios algo contra mía? Y la tercera pregunta es, ¿por qué Dios parece estar tan distante? Todo esto es una realidad cuando tú y yo sufrimos. Todos los que hemos sufrido atravesamos por estas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo sí he sido tan bueno? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? La segunda pregunta es, ¿qué tiene Dios contra mí? ¿Se habrá Dios olvidado de mí? Y la tercera es, clamo, y Dios está tan distante. Job 1 y 2 nos muestra que Dios no estaba despreciando a Job. Al contrario, Dios lo estaba exaltando. Mientras que Job creía que Dios estaba ausente, yo creo que en esos momentos era cuando Dios estaba más presente. Cuando Dios mira a Job, no lo desprecia. Si te das cuenta, Dios está reconociendo a Job y sabiendo sus características. Le está diciendo a los ángeles y le está mostrando al diablo: mi siervo Job es honesto, es íntegro, es recto, me agrada. Quizá cuando tú y yo estamos pasando por el sufrimiento, quizá cuando estamos pasando por un momento de dolor, creemos que Dios nos está menospreciando, pero al contrario, Dios nos está exaltando. Y en esos momentos, cuando parece que Dios está más ausente, es cuando Él está más presente que nunca. Los ojos de Dios están sobre Job. Los ojos de todos los ángeles están sobre Job. El enemigo está esperando cómo reacciona Job. En ese momento, todo lo que está girando en torno a la vida de Job, todo el universo que no vemos, está mirándolo a Él. Otra de las cosas que podemos aprender en el sufrimiento es que Dios está más interesado en nuestra fe que en nuestro placer. La mayoría de las peticiones que hacemos, la mayoría de nuestros anhelos cuando venimos delante de Dios, la mayoría de las oraciones que nos llevan a frustrarnos en Dios, tienen que ver con nuestro placer y no con nuestra fe. Pedimos para sentirnos mejor, pedimos para vivir más felices, pero Dios está más interesado en nuestra fe que en nuestro placer. Y lo más importante que ves en este libro de Job es que nuestras decisiones de fe no solo nos importan a nosotros y a nuestro destino, sino curiosamente también le importan a Dios. Y todavía nos preguntamos si somos importantes para Él. En el capítulo 42 de Job, Dios no respondió a todas las preguntas de Job. Muchas de las interrogantes que están en el libro de Job no recibieron una respuesta cuando Dios aparece. Ni siquiera Dios le dice a Job: es que Job, todo esto empieza en un diálogo en el cielo. Las preguntas de Job quedan sin respuesta, pero la propia presencia de Dios causó en Job que se disiparan todas las dudas. La sola presencia de Dios. Y eso lo vemos. La presencia de Dios la percibimos y la disfrutamos, no con placer, sino con fe. Nosotros apreciamos y percibimos a Dios, no a través del placer, sino a través de la fe. Job aprendió que Dios se interesaba por él y que Dios gobierna el universo. Y eso parecía suficiente. No las respuestas a las preguntas, sino la presencia de Dios. El saber que Dios se interesa por él
y saber que Dios gobierna el universo. Eso fue lo que Dios respondió. Si tú estás sufriendo, el libro de Job nos enseña esto. Dios está contigo. Él no te ha dejado y no te va a dejar. La siguiente gran verdad es que Dios se interesa por ti. Pero mientras tú lo tengas en un banco y le estés diciendo cómo debe de actuar, no vas a apreciar la forma en la cual Dios está actuando. Y lo tercero es que Dios gobierna el universo y que Él está controlando todo lo que sucede. ¿Por qué entonces no acudir a Dios en medio del sufrimiento? ¿Por qué no postrarnos delante de Él y decirle, Señor, necesito que tú seas el que me guíe? El libro de Job es un libro rico, pero el sufrimiento y el dolor no son los protagonistas. Para Dios, el protagonista es Job, y para Job, el protagonista es Dios. En medio de cualquier situación que estés atravesando, podemos atravesar, esto deberíamos hacer. Si haces de Dios el protagonista en el sufrimiento, entonces lo podrás sobrepasar con toda tranquilidad. Y si Dios nos está mirando a nosotros, nos está tomando como para una prueba, ten la certeza de que ese dolor que estás sufriendo fortalecerá tu fe y podrás consolar a otros. Las preguntas quedan sin respuestas. ¿Por qué sufren los justos? Las preguntas quedan sin respuestas. ¿Por qué tanto dolor? Pero un día toda lágrima será disipada y las dudas serán resueltas. Pero Dios no es injusto. En este tiempo de dolor, de sufrimiento, de escasez, en este tiempo de miles de preguntas, nos da la certeza de tres cosas. Una, su presencia cuando nosotros lo vemos. Dos, el poder mirar que a Dios le interesamos. Y tres, la certeza de que Dios gobierna el universo y que todo sufrimiento tiene una razón que va a retribuirse en un bien mucho mayor. Y me gustaría dejarte entonces con 10 enseñanzas que nos da el libro de Job. 1. Dios no causó directamente los problemas de Job, pero los permitió. Esto es algo que debemos estar conscientes. Dios no causó los problemas, pero los permitió. 2. Nunca sugiere el libro que Dios no tiene poder o bondad. Esto no se discute en el libro. Lo que se discute en el libro es si Dios es justo o no. Lo que se pone en el escrutinio de los discursos es la justicia de Dios. Número 3. Este libro refuta la teoría de que el sufrimiento siempre es resultado del pecado. El libro de Job, al igual que otros libros de la Biblia, desbaratan la idea de que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado. Eso es muy importante. Número 4. Los amigos de Job erróneamente asumen que la justicia divina será aplicada aquí en la tierra. Los amigos de Job, por ignorancia de una vida venidera, ellos piensan que toda justicia divina tiene que ser pagada aquí en la tierra. Pero no es así. Dios habrá de juzgar a cada quien y dará a cada quien su obra cuando Él venga en toda su gloria. Número 5. Dios no censuró la duda y la desesperación de Job. Cuando estamos en el sufrimiento, vamos a tener duda y desesperación. Y Dios no censura, Dios no castiga, Dios no llama la atención, Dios no regaña a Job. Dios no censura ni la duda ni tampoco la desesperación de Job. Lo que Dios sí censura es la ignorancia de Job. Tú y yo debemos de estar conscientes entonces y estar procurando conocer a Dios. Dios no se molesta ni con nuestras quejas, Dios no se molesta ni con nuestra duda y Dios no se molesta con nuestra desesperación. Pero si hay algo que ofende a Dios es la ignorancia que tenemos nosotros de Él. 6. Nadie tiene todas las respuestas acerca del sufrimiento. Nadie. Si en esta tierra tú estás encumbrando a alguien y estás esperando que esa persona te dé las respuestas del sufrimiento, nadie tiene todas las respuestas acerca del sufrimiento. La séptima verdad que encontramos en el libro de Job es: Dios nunca se mantiene en total silencio. En medio del dolor, del sufrimiento, Dios siempre habrá de hablarnos a través de alguien. La mejor forma en la cual Dios nos habla y podemos encontrar tú y yo la respuesta está en su palabra escrita. 8. Los consejos bien intencionados muchas veces
pueden hacer más mal que bien. ¿Cuál es la motivación de tu corazón al dar un consejo? 9. De la causa a su respuesta. Es decir, Dios volteó todo en la vida de Job. Y a lo último, en el capítulo 42, Dios cambió la mirada de Job y de sus amigos de conocer la causa del por qué lo condujo a la respuesta. Muchas veces nosotros queremos saber la causa cuando Dios está prefiriendo decirnos una respuesta. Y número 10, el sufrimiento puede servir para un bien mayor, definitivamente. Estas 10 verdades encontramos en el libro de Job. El sufrimiento puede causar un mayor bien. ¿Qué sucede con Job? Quisiera dejarte con este epílogo, cerrar este diálogo y cerrar esta plática. Job fue una figura de Jesucristo. Por eso es tan importante este libro. Si nosotros consideramos el libro de Job y consideramos a la persona de Job, es un tipo de Jesucristo, quien viviría una vida perfecta y sin embargo sufriría el dolor y la muerte para ganar una gran victoria. Creo que eso es lo más maravilloso que pudo encontrar Job. Es un tipo de Jesús, perfecto, íntegro, nada que reclamarle, pero sufriría una muerte, dolor y todo lo que venía sobre él para ganar una gran victoria. Si tú y yo somos seguidores de Cristo, seguiríamos los pasos del Maestro. Y muchas veces, aunque seamos íntegros delante de Dios, aunque estemos viviendo como a Dios le agrada, Él usará nuestra vida para infligir sufrimiento en lo personal, pero para traer consuelo y una gran victoria a los que nos rodean. Somos instrumentos de Dios en medio de un mundo que solamente busca placer. Somos instrumentos de Dios que hacen crecer la fe personal y la fe de otros en medio de un mundo que quiere conocer a un Dios establecido bajo sus propias normas. Entonces tú y yo somos esta prueba de que se puede amar a Dios aún sin tener todo lo que le pedimos. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un gusto realmente haber pasado tiempo contigo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.